¿Usted compró leche de cabra en el último mes? Le abro la respuesta. Sabemos que no. Prácticamente ningún hogar en Costa Rica compra ese producto y ni siquiera los más pobres. Y aún así está en la canasta básica. Al final de este video usted va a entender por qué la canasta básica que acaba de hacer Hacienda le perdona menos impuestos a los ricos, pero no es la que más le aliviaría el bolsillo a los pobres. Primero, hagámonos dos preguntas. La primera, ¿cómo fue que quedaron productos como la carbolina y salieron otros como el atún en agua en la canasta básica que calculó Hacienda? Número 2. ¿Verdaderamente en esa canasta están los productos que más consumen los hogares pobres? Ok, empecemos. ¿Cómo se armó la canasta? Imagine que solo 10 hogares en Costa Rica compran leche de cabra todos los meses y pensemos que 6 de esos 10 que compraron el artículo son pobres. Es decir, la mayoría de los pocos que compraron leche de cabra eran pobres. Ahora imaginemos otra cosa, imaginemos que hay unos 1000 hogares que compran manzanas. De todos esos hogares hubo unos 100 que eran pobres. Eso quiere decir que la minoría de los que compraron manzanas eran pobres. Ahora, aún así, hubo más hogares pobres consumiendo manzanas, unos 100, que leche de cabra, unos 6. ¿Cuál de los dos artículos usted habría metido en la canasta básica? ¿La leche de cabra o la manzana? Bueno, Hacienda decidió meter la leche de cabra y no incluir la manzana porque la mayoría de los hogares que consumían leche de cabra eran pobres y la mayoría de los que consumían manzanas no lo eran. Todos esos son números hipotéticos para explicar cómo calculó Hacienda la inclusión de algunos de los productos en la canasta. En nuestro artículo publicado en doublecheck.cr puede leer todos los datos específicos, pero básicamente la tendencia es la misma. Hacienda no incluyó la manzana, ni el brócoli, ni las galletas, ni otros muchos productos porque la mayoría de la gente que los compraba no era pobre. La pregunta que se hace Hacienda es si un producto es consumido por una proporción considerable de hogares pobres. Ese no es un cálculo a rajatabla, es decir, Hacienda cambió un poco el porcentaje mínimo que usaría para meter o sacar productos de la lista. O sea, había un porcentaje distinto para cereales, para frutas, para verduras, etc. Hacienda se fija en cómo se comporta la compra del producto, pero no se fija si la compra de ese producto pesó mucho o poco en la billetera de los pobres. Veamos el ejemplo entonces del brócoli. Esos sí son números reales. La barra de más de la izquierda representa a los hogares más pobres y la de más a la derecha son los hogares más ricos. Vea cómo la mayoría de los hogares que consumen brócoli son los de más ingresos. Por otro lado, una minoría del consumo del producto viene de los hogares de menos recursos. La lógica de Hacienda entonces es eliminarlo de la canasta. Sin embargo, en ese caso vemos que hay un consumo importante entre los hogares pobres. De hecho, hay unos 4.500 hogares en ese quintil que compraron brócoli. Por cierto, cuando hablamos de un quintil, hablamos de un quinto de la población, o sea, grupos de 20%. Hay otros productos que también fueron muy comprados por los hogares más ricos, pero que por el contrario tuvieron un consumo mínimo entre los hogares pobres. Por ejemplo, el famoso atún en agua. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico? A diferencia del caso del brócoli, solo 1.500 hogares pobres consumieron atún en agua y el consumo está concentrado sobre todo en el grupo más rico, en el quintil más rico. Ahora veamos casos opuestos, los que deberían beneficiar a los pobres. No nos vamos a fijar si lo consumió un montón de gente o poca gente. Hacienda tampoco lo hizo. Solo vamos a fijarnos en qué pasa cuando una buena parte de los hogares que compraron el producto, aunque fueran pocos o fueran muchos, eran pobres. En este caso, Hacienda sí los incluye. Vea por ejemplo el consumo de huevos. Lo compraron más de 100.000 hogares pobres. Pero vea la leche de cabra. La compraron apenas unos 600 hogares pobres, prácticamente nadie. Aunque no es casi nadie, igual está en la canasta básica porque la mayoría de los que lo compraron eran pobres. El problema con toda esta forma de hacer los cálculos es que si mi hogar estuviera entre los de menos ingresos, entre los más pobres, yo estaría cruzando los dedos para que los más ricos no compren lo mismo que yo. De esa forma, lo que yo compro sí va a estar en la canasta básica. Ese podría ser un problema en la metodología de Hacienda, y por eso es que en la canasta de Hacienda hay productos muy raros que prácticamente nadie compra. ¿Por qué los incluyeron? Porque casi nadie los compró, pero los pocos que lo hicieron eran pobres. Por eso está la carbolina, que solo la compró un 0,2% de los hogares pobres. Por eso está la naranja agria, que solo la compró un 0,32% de los hogares pobres. O la leche de cabra, o la chuleta de pescado. Entonces, respondamos a la primera pregunta. Así fue como Hacienda metió y sacó los productos de la canasta básica. Se fijó en la proporción de quién consumió cada producto, pero no se fijó en cuánto pesa cada producto en la economía de los hogares. Nosotros conversamos con Hacienda. Su directora general, Priscila Piedra, nos dijo que, a como ellos interpretan la ley, lo que tienen que hacer es un análisis por producto, no por hogar.
El técnico a cargo del estudio nos dijo que los datos no son precisos cuando se le analiza el consumo por hogar. Por ejemplo, nos dijo que los hogares suelen decir que consumen menos en cigarrillos y en bebidas alcohólicas de lo que en realidad lo hacen. Dice que eso arruina un poco las proporciones de gasto. Hacienda alega que sus cálculos arrojan productos que sí fueron comprados en su mayoría por los pobres, pero también concedió que no necesariamente todos son productos que la mayoría de los pobres consumen. Y entonces ese es el pie para nuestra segunda pregunta. ¿En la canasta de Hacienda están los productos que más consumen los pobres? Por fin llegamos al chequeo. El viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, dijo en entrevista en Canal 7 que la nueva canasta básica buscaba enfocarse en lo que consumen más los pobres. Lo que estamos tratando de hacer es que ese tratamiento especial o esa tarifa preferencial se direccione a lo que consumen efectivamente los grupos de más bajos ingresos. La afirmación del viceministro no es completamente cierta. Para este chequeo dedicamos muchos días. El trabajo completo puede leerse en doublecheck.cr. Pero vamos a ver, ¿cómo fue que revisamos todo esto? Cada vez que Hacienda y el Ministerio de Economía crean una canasta básica, se fijan en una encuesta llamada Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. En esa encuesta, el INEC le pregunta a las familias cuáles productos y servicios compró en los últimos días. Así calcula cuánto consumen en un mes. La canasta entonces se basa en lo que ya consume la gente y no en lo que el gobierno cree que la gente debería consumir. Por eso no toma en cuenta nutrición. Y si usted ve esa encuesta que se publicó en el 2013, se va a dar cuenta de que incluye cientos de productos. Hasta preguntan si una persona gastó en chocoterapia o en marihuana. Nosotros tomamos los primeros 1.169 productos que aparecen en la encuesta, que son alimentos, porque la mayoría de lo que se incluye en la canasta justamente son alimentos. Listo. Ya sabemos cuántos hogares los consumieron. De esos, solo vamos a tomar las veces que un hogar tuvo que comprar el producto con su propio dinero. También vamos a quitar el alcohol, las gaseosas, porque ya tienen otro tipo de impuestos. La ley nos pide que dividamos los hogares en 5 grupos iguales y que en uno metamos a todos los hogares más pobres, en otro un grupo digamos con un poquito más de plata y en un tercero a la legítima clase media, y así hasta llegar al quinto grupo, en donde van a estar todos los hogares más ricos del país. Esos son los famosos quintiles. El primer quintil es el más pobre de todos y el quinto quintil es el más rico de todos. Para terminar, sabemos que Hacienda solo tomó 178 alimentos de todos los cientos que podía incluir en la canasta básica. De acuerdo con lo que dijo el viceministro de Hacienda, tendría lógica que los 178 alimentos que más a menudo compran los pobres sean justamente los que están en la canasta básica, ¿verdad? Pues encontramos que eso no pasa. De hecho, hay 82 productos que no coinciden. En la lista, Hacienda no incluyó, por ejemplo, los sobres para hacer jugos, no están las galletas dulces, ni las saladas, las pastas de tomate, entre muchos otros. Entonces, no, Hacienda no escogió la lista completa de productos que compran los hogares pobres, ni la lista de los que más pesan en su billetera. Sin embargo, la metodología le permitió acercarse bastante. Según nuestros cálculos, alrededor de un 73% del gasto en productos alimentarios de los hogares pobres coincide con aquellos productos que quedaron en la canasta básica. Por eso decimos justamente que la afirmación de Nogui Acosta no es tan cierta, porque su metodología no buscaba identificar cuáles eran los productos más consumidos por los hogares pobres. Pero al mismo tiempo, esta metodología sí acercó al ministerio para identificar esos productos. ¿La lista que nosotros generamos es perfecta? Para nada. Tiene un problema enorme. Le perdona más a los pobres, pero todavía más a los ricos. Ok, entendamos una cosa sobre la canasta básica. Cuando hay patadas, hay para todos. Si usted le quita o le baja los impuestos a un producto, no se los está quitando solo a los pobres, se los está quitando también a los restaurantes, a los hoteles, a las personas más ricas, a todos. Al final existe un efecto indeseado muy fuerte porque hay muchísima plata que el Estado pierde por no cobrársela a gente que sí debería pagar impuestos. Nosotros hicimos un cálculo muy grueso. Si Hacienda implementara su canasta básica, le perdonaría más o menos unos 110.000 colones por año a un hogar pobre. Recordemos que esa canasta de Hacienda solo tomó en cuenta cuál proporción de hogares pobres consumen un producto y no se fijó en cuánto pesa en su billetera. Ahí Hacienda incluyó algunos productos que no tienen un peso tan importante en el gasto de los pobres, como la famosa leche de cabra, y excluyó otros que tienen mucho más peso, como las manzanas.
Ahora, si les quitáramos los impuestos a los alimentos que consumen los hogares pobres, con las manzanas y otros 82 productos que Hacienda no incluyó, le podríamos perdonar a cada hogar pobre casi 129.000 colones al año. O sea, en un escenario más beneficioso para su bolsillo, podríamos perdonarle a los hogares pobres alrededor de 19.000 colones por año, en comparación con la canasta propuesta por Hacienda. Como dijimos, el problema con la canasta básica es que una ventaja para los pobres también se le va a dar a los hogares ricos. Con la propuesta de Hacienda, el fisco le perdonaría unos 122.000 colones por año a cada hogar del quintil más rico. Con la canasta más inclusiva, a los ricos el fisco les estaría perdonando cerca de 179.000 colones al año, es decir, bastante más. Según aproximaciones bastante gruesas de doble check, con la canasta básica vieja, Hacienda estaría perdiendo alrededor de un 66% de la recaudación, tomando en cuenta todos los hogares del país. Ahora pierde menos, pierde un 61%. Eso sí, Priscila Piedra, la directora general de Hacienda, fue muy enfática cuando nos explicó que el ministerio no armó la canasta pensando en cuánto dejaría uno de percibir el fisco. Nos dijo que eso lo supieron hasta el puro final, cuando ya tenían su propuesta. Entonces, al final no. Los 178 alimentos de la canasta de Hacienda no incluyen la totalidad de los productos más consumidos por los pobres. La afirmación del viceministro de Hacienda es falsa, aunque se acerca a la verdad. Pero eso entonces nos lleva a una última pregunta. ¿Qué es preferible? ¿Perdonarle más a los pobres o cobrarle más a los ricos? Para esta pregunta no le ofrecemos ninguna respuesta. Aquí entramos en un tema de opiniones. Con una canasta básica hay que escoger, o una u otra. Por ejemplo, si la canasta básica no existiera, Hacienda le podría cobrar más a todos los hogares y le devolvería a los pobres por lo menos unas 4 o 5 veces más de lo que les estaría perdonando con una canasta básica. El problema es hacerles llegar la plata. Que existan productos exentos, o sea, una canasta, permite que los hogares más pobres reciban el beneficio en el mismo momento en el que se meten la mano en la bolsa. Pero los ricos también. Sin una canasta básica, el Estado recaudaría más y en teoría, tendría más plata para invertir en programas de erradicación de la pobreza, por ejemplo. Es más, si el Estado supiera con certeza cuál quintil es al que pertenecemos y cuál es nuestra cuenta de banco, la vida sería mucho más sencilla. Hacienda cobraría todos los impuestos y se los devolvería en plata contante y sonante solo a los hogares más pobres y ya. Pero eso no es así y por eso este tipo de decisiones son muy complejas. En resumen, la canasta de Hacienda no es la que más hubiera podido ayudar directamente a los pobres, pero al mismo tiempo permite no dejar de cobrarle tanto a los más ricos. ¿Qué piensa usted que sería lo mejor? Déjenos su opinión en los comentarios y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.